presenta. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Encuentro de Ideas. Soy Edgar Molina y estaré acompañándole la próxima hora con, como ya sabe usted, temáticas diversas en esta emisión aquí a través de la señal de Televisa Sonora. Esta noche vamos a hablar de un tema coyuntural que se está viviendo en estos momentos aquí en nuestro país con la llegada de la caravana migrante. Dos conceptos los cuales parecía que deberían de haber sido erradicados de hace muchísimo tiempo de nuestra sociedad. Estamos en pleno siglo XXI y seguimos hablando del racismo y de la xenofobia. Vamos a platicar con especialistas en la materia, con gente que tiene que ver también con todo este fenómeno que estamos viviendo a nivel internacional, que le sabe al tema, y es por ello que los invitamos esta misma noche aquí en este panel. Bienvenidos a Encuentro de Ideas. Gracias por vernos como siempre, como todas las noches a través de la señal de Televisa Sonora, las noches de jueves. Recuerde que de una buena vez también le platico a la gente que nos está viendo a través de la multiplataforma digital. Usted puede entablar comunicación con todos nosotros utilizando el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, y estamos a su entera disposición a través de esta plataforma digital. Y saludos a la gente que también nos ve los sábados en la retransmisión a las 8 de la mañana a través de la cadena estatal de Grupo Televisa. Vamos a hablar de racismo y vamos a hablar de xenofobia aquí en el estado de Sonora, y se encuentra con nosotros la doctora Nora Constanza Niño Vega, investigadora del Colegio de Sonora. La cual agradezco mucho que esté con nosotros. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. También se encuentra Iracema León de la agrupación Golondrinas Migrantes. Iracema, bienvenida. Gracias, Edgar, gracias por la invitación. Gracias a ti, Iracema, por estar con nosotros. Y se encuentra Marla Bustamante, psicóloga y también de cabecera que tenemos aquí en Televisa Sonora. Marla, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros, Marla. Y es que este tema va más allá, y es por ello también tu presencia con nosotros, Marla, porque bueno, el asunto de la caravana migrante ha traído xenofobia. Pareciera que este asunto de la xenofobia había quedado ya en el olvido, pero parece que todavía como que no nos gusta el caso de los sonorenses, y ahorita vamos a ver algunos datos que son escalofriantes en ese sentido, doctora. A los sonorenses todavía que nos causa como escozor traer inmigrantes aquí en nuestro Sonora, pese a que estamos en el siglo XXI. Bueno, yo creo que el problema de la xenofobia y el racismo es algo que es un problema y es un fenómeno además global. Estamos viviendo desde hace mucho tiempo. ACNUR el 2015 lo hablaba como la crisis de los refugiados en el caso de Europa. Nosotros, soy colombiana y precisamente de la ciudad que está viviendo en este momento el éxodo masivo venezolano, Cúcuta, en frontera con Venezuela, que hay una gran cantidad de venezolanos que están cruzando la frontera, y aquí en este momento México, que está viviendo todo el tránsito de la caravana de migrantes que vienen del Triángulo Centroamericano. Y eso, justamente toda esta crisis de refugiados, es lo que está generando al mismo tiempo la respuesta de las comunidades receptoras, que es precisamente toda una ola de discriminación que se torna basado en términos de raza y basados en términos de la nacionalidad. Y en muchos casos, como en el caso centroamericano, estos dos elementos se entrecruzan, es una interseccionalidad, porque es un tema en el que se discrimina no solo por el hecho de ser quienes son los que vienen de Centroamérica, sino además porque vienen en unas condiciones particulares, ¿no? Porque muchos de ellos también son indígenas, porque muchos de ellos, y Adela Cortina además lo señala, como el tema de la porofobia, que es el que se suma un problema de discriminación, no tanto por ser extranjero, sino porque es un extranjero pobre el que nos está llegando. Y eso es una gran preocupación, porque también está de alguna manera planteando a la sociedad mexicana cuáles son las condiciones de apertura y de solidaridad que realmente tiene con aquellas poblaciones que están siendo afectadas, en este caso por pobreza y por violencia en sus países de origen. Aquí en ese sentido, ¿cómo has observado el papel del gobierno mexicano? Y sobre todo preguntarte si ha causado mella
este bombardeo mediático que ha hecho Donald Trump, el discurso anti-inmigrante también de Estados Unidos, del que vienen los migrantes a nuestro país, hablando de Estados Unidos, vienen los migrantes a nuestro país para quitar de los empleos a los estadounidenses, para también hablando de bad hombres, de hombres que obviamente tienen cuestiones de delincuencia. Eso ha causado también ese asunto de taladrar tanto en el cerebro del mexicano que también piensa lo mismo. Yo no sé si me atrevería a decir que ha taladrado lo suficiente la conciencia del mexicano, o si más bien el discurso racista y xenófobo de Trump lo que ha hecho es precisamente dar la posibilidad de que los discursos xenófobos y racistas en México vuelvan a resurgir. Esto quiere decir que de alguna manera estaban, pero estaban silenciados, y el hecho de que se presente un presidente estadounidense que tiene ese discurso lo que posibilita es el marco de volver a hacer público algo que estaba de manera soterrada. Yo creo que ahí en ese sentido lo que hace precisamente los comentarios de Donald Trump es simplemente facilitar las condiciones para que estos discursos vuelvan a salir, ¿no? En el caso mexicano, por ejemplo, Leticia Calderón es una investigadora del Instituto Mora, ha desarrollado un análisis sobre cómo las políticas migratorias mexicanas han sido realmente reticentes a la presencia de extranjeros en el país. Y la ley migratoria es una ley muy reciente, es del 2012 que entra en vigencia y ha sido muy restrictiva. Si bien se ha hecho un cambio en términos de pasar de la idea del delito, de la migración como delito, a una sanción administrativa, aún sigue vinculada a un tema de seguridad nacional, que es lo mismo que ha planteado el gobierno estadounidense actualmente, de plantear la idea de la migración dentro del mismo marco de la idea del terrorismo y de la lucha contra las drogas, es poner a los migrantes en una situación delictiva de alguna manera. Y creo que lo que hace el gobierno en este caso y lo que se vio en el sur del país es precisamente generar políticas punitivas y de control a esa migración. Esa es parte de la labor que ha hecho el gobierno mexicano, pero también aparte adicional a lo que es la labor de los gobiernos, existe también la labor de la iniciativa civil, en este caso la sociedad civil organizada, como es el caso de la agrupación precisamente Iracema de Golondrinas Migrantes. Cuando viene gran cantidad de personas de la primera, la segunda y ahorita estamos en la cuarta caravana que ya está en nuestro país, ¿cuál es el sentir de esta agrupación en la cual perteneces? Híjole, pues pilas, ¿no? A ponernos pilas y promover campañas y hacer más o menos averiguar un estudio de cuáles son las necesidades de todas estas personas, ¿no? Y qué nos toca a nosotras cubrir, porque desgraciadamente no podemos cubrir todas las necesidades que tienen todas estas personas, necesidades médicas, psicológicas en este caso, de alimento, de ropa, de muchas necesidades que tienen hombres, mujeres, sobre todo, mujeres que ya vienen abusadas, niños que vienen enfermos, entonces son muchísimas las necesidades y lo que estamos haciendo nosotros es campaña de kits de limpieza, de ropa, de zapatos, algo que les pueda ayudar y que les aligere un poco ya el camino, porque ya para cuando lleguen aquí ya están casi a un pasito de cruzar, entonces ya recorrieron muchísimo. Entonces hay que ver en qué condiciones los vamos a recibir. No son las mismas condiciones que los recibió Chiapas, que los recibió Oaxaca, que los está recibiendo ahorita la Ciudad de México, ¿no? Ya vienen acá, ya vienen más desgastados, entonces sus necesidades cambian. Completamente. Y me imagino, Iracema, que has escuchado diferentes voces, ¿no? A favor y en contra de los migrantes y sobre todo el asunto de que se queden aquí en el estado de Sonora. Me imagino que has escuchado de los dos puntos de vista, ¿no? Sí, claro, en redes sociales sobre todo, ¿no? Redes sociales la gente pelea muchísimo, pero así como pelean también ayudan, y es cuestión de informarlas. La gente está muy mal informada, piensan que es por decisión propia, que es como un día, me levanto y me voy a ir de mi casa, ¿no? La gente no sabe realmente por qué tienen que salir. Entonces, más que nada, ya no es tanto pelear, ¿no? Como al inicio, ¿no? Sino más que nada buscar la forma de informarlos y que se enteren y se solidaricen y se concienticen un poco, ¿no? También.
Marla, preguntarte los efectos hacia una persona por actuar de forma xenófoba, es decir, el aspecto psicológico también es relevante en este sentido. La persona obviamente que recibe este tipo de denostación, de afectaciones a su persona, y también la persona por qué actúa así, es decir, al momento de llegar a una persona de otro país, en lugar de abrir las puertas, se las quiere cerrar, no te quiero aquí en nuestro territorio. ¿Por qué se da este efecto? Mira, es importante definir los dos enfoques de xenofobia que existen. Existe un enfoque social, o sea, desde una aproximación sociológica y política, y que tiene mucho tinte de economía para nombrar lo que es la xenofobia, ¿no? Y por otro lado tenemos el enfoque que es el psicológico, donde ya nos estamos concentrando en un aspecto de salud mental, en una psicopatología que se refiere a la aversión, hostilidad, agresión o negatividad en contra de una persona que sea de una raza distinta, en general al migrante puede ser, también se puede generalizar a color de piel o simple y sencillamente a una población vista como el otro, ¿no? Entonces, los efectos de la xenofobia en ambos lados, desde lo sociológico y lo psicológico, tienen un tinte de exclusión y de discriminación. Cuando estamos hablando en el término de la psicología y de xenofobia, pues nos referimos a conductas agresivas y hostiles en contra del otro, que puede ser el migrante o puede ser una raza étnica o un grupo de minoría dentro de una población en específico. Aquí los efectos, digamos, del otro lado, los efectos en el otro que recibe esa hostilidad y esa agresión pueden variar dependiendo de la vulnerabilidad en cuestión que tenga desde lo psicológico, neuropsicológico y desde la posibilidad de ser una minoría completamente rezagada o la única persona que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué puede suceder? Pues puede haber una tendencia desde conductas antisociales, y la conducta antisocial no quiere decir que dejo de convivir, no, sino me manifiesto con conductas agresivas, hostiles en contra de quien me está señalando o quien me está hostigando. Eso es la conducta antisocial en psicología. Y también podemos tener la otra versión, entre tantos matices, de una conducta de separación, de aislamiento, depresiva. Y cuando estamos hablando de masas que están hostigando o donde se está manifestando la xenofobia en contra de minorías, ahí también se ha encontrado registro hasta de genocidios, ¿no? Es el otro, es la minoría, es el color que no quiero. Y todos estos fenómenos se han encontrado en las investigaciones que se ven detonados con problemas económicos. O sea, es la política y es la economía quien viene a detonar, digamos, la xenofobia, a señalizar al otro y a excluir, pero con un trasfondo de es el otro quien viene a robar un espacio, es el otro quien viene a poner en riesgo mi estabilidad, mi seguridad, y entonces empiezan a dar conductas de conflicto. Sí, tal cual como mencionaba, doctora, el asunto económico tiene mucho que ver al momento de estar hablando de esto. Vamos a ir a nuestra primera pausa, si les parece, si me lo permiten, a las 3. Vamos a tener mucho material esta noche de Encuentro de Ideas, porque se ha hecho muchísimas campañas en contra de la discriminación racial, contra la xenofobia. También obviamente vamos a presentar algunas campañas de CONAPRED, de las Naciones Unidas, también de esfuerzos que han hecho otros organismos sociales, civiles de diferentes partes de nuestro planeta, incluso desde España, desde México, muchos ejemplos sobre todo para ver cómo andamos con estos dos temas, la xenofobia y el racismo, que lamentablemente en pleno siglo XXI siguen existiendo aquí en nuestro estado. Vamos a pausa, regresamos con más aquí a Encuentro de Ideas. Seguimos en Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves, gracias a la gente que nos está viendo a través de la multiplataforma digital de Televisa Sonora, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Ya lo sabe, estamos a través de esta plataforma y con el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, ahí estamos completamente para estar interactuando con ustedes. Estamos hablando de la xenofobia y el racismo aquí en Sonora, pero es un tema que no es privativo de aquí del estado, sino que es un tema lamentablemente mundial. Le voy a poner este ejemplo que se realizó en
en Barcelona, en España, donde se demuestra cuestiones de xenofobia hacia una persona que tiene origen francés, es musulmana y resulta que quiere entrar en dinámicas de españoles. Resulta que hay algunos españoles que sí le dan cabida, otros que no, por el simple hecho de cómo viene vestida, por el simple hecho de su color. Así lo presentamos este ejemplo. Nombre y apellidos, correo electrónico y el teléfono, por favor. El sorteo lo hacen mañana. A ver, espera. Hola. Me han dicho que hay un sorteo aquí. Es un sorteo para unas noches de spa en un hotel. Ah, ¿me puedo apuntar? Es que no nos quedan boletas, ¿sabes? ¿Pero es esto? Pero no nos quedan. No entiendo. ¿Sabes qué pasa? Que está pensada para otro tipo de público. Para gente de aquí, gente normal que va a estos sitios. Vosotras no vais a estos sitios. ¿Y este señor sí que puede firmar? Sí, claro, el señor sí. ¿Tú no? Sí, claro, un bolígrafo. Esta señora no me deja firmar, señor. ¿Eh? La señora no me deja firmar. No, pilladita. ¿Usted lo encuentra normal eso, señora? A ver, un momento. ¿Tiene la Francia en otro país? Claro. Yo quiero firmar. ¿Por qué yo no puedo firmar? ¿Pero usted piensa que es normal lo que está haciendo? O sea, no es para vos, solo es para gente de aquí. ¿Eso dónde lo dice? No lo pone en ningún lado, pero claro. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Gracias. Yo no te voy a decir nada, lo que ellos digan, no es mi problema. Pero usted, Claro. ¿por qué está de acuerdo, Esto es señor? lo que a mí me han dicho. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Si te lo ha dicho es por algo. Claro. ¿Y por qué será? Yo quiero firmar. Esta no te va a dejar porque quiere poner, esta es como ella tiene su estudio y estos son los, ¿sabes? Estos son los peores. Entonces estos ya quieren revolucionar el mundo. Y nosotros hemos ido evolucionando. Vosotros Os habéis quedado en la edad de piedra. Pero ¿Pero qué pasa? ¿Qué te pasa? es que no me deja firmar. Es que no me quedan más. O sea, No, porque si es una cosa de aquí, yo no le veo ningún argumento. Pues yo sí. Pues yo no. Claro. La señora que se ha ido tiene razón. Si vas a su país, como no vengas con velo, lo tienes claro. Es verdad. ¿Sabes qué pasa? Es que es como para otro tipo de gente, otro tipo de público. ¿Sabes? No. Perdona, ¿eh? Sí. ¿Me lo devuelves? ¿Por? Que no me parece bien esto que acabas de hacer. La cosa es, estamos acostumbrados a estas cosas entre nosotros, entre gente normal, en que nos entendemos que... Perdona, gente normal también es ella, ¿eh? Claro. Tú a mujer eres la extraña. No, pero si nos habéis dejado a nosotros, Sí. o sea, tiene el mismo derecho, yo no entiendo. ¿puedo participar? Que estoy preguntando si puedo participar. ¿Cómo? Que si puede participar. Ah. No. Ellas tampoco van a estas cosas. ¿De qué estás hablando? Madre mía. Pero tu madre... Pero ya. ¿Por qué no le puede interesar? Porque ellas no van a estos sitios. No pasa nada. No. Sí que van a esos sitios. no pasa nada. No, que no, hombre, que no. Mira cómo va. No, es que soy francesa. Ah, vale. Je suis français, Mais oui, mais tu es... Ah, pardon, parce que je dis tu. il n'y a pas de problème. Tu es musulmane. Mais oui, Pero cómo le va... Pero que bueno, pero... pues, Soy musulmana. bueno, Yo también soy de Ucrania, a ver, yo tengo también mis pero no se te costumbres, nota. ¿Cómo que no se me nota? No se te Por favor, nota. hasta por la manera de hablar. Diferente, como un público más normal. normal como esa chica. Sí, como más gente de aquí, ¿sabes? No está tanto pensado para... Claro, O como sea, que más... no puedo participar al sorteo. no. ¿Y por qué esta chica así? ¿Eh? Si no participa, yo tampoco. No, me pero no hay parece bien. problema. ¿Por qué no? No me parece bien. ¿Por qué no? Porque todo el mundo tiene derecho, ¿no? Como yo. Venga, ¿sabes lo que te digo? Ni yo, ni tú, ni nadie. Por favor, qué vergüenza dais, ¿eh? Ellas no se adaptan a estas cosas. Perdón, entonces a mí tampoco me interesa. Yo tampoco quiero ver. ¿Por qué no? No, da igual. Bueno, pues ella no, yo no. Pero...
Reflexiona, actúa, denuncia. Ante el racismo, no te calles. ¿Qué opina, doctora, de este tipo de ejercicios que se realizan y sobre todo algunos aflora la cuestión racista y en otros, que es lo que nos encanta, defienden precisamente este asunto y evitan que se cometan ese tipo de actos? Me parece que estas campañas todas son loables en términos de que permiten a la gente darse cuenta de que la discriminación, y en este caso actuaciones de xenofobia y de racismo, están impregnadas en nuestras sociedades. O sea, no es una cosa que haya desaparecido, continúa y solamente se ven exacerbadas en momentos críticos de nuestras sociedades. En este caso, el ejemplo del vecino país, que precisamente un candidato aprovecha la crisis del 2008 para generar toda una construcción y una idea de identidad nacional a través de volver a ser Estados Unidos lo que es, y eso implica expulsar a un montón de personas que aparentemente son extrañas para este Estado, cuando ese Estado mismo ha sido construido a través de la migración. Y justamente eso, lamentablemente en Latinoamérica, que se diría o que uno tendería a decir que aquí habría, por las condiciones de exclusión en las que hemos estado, por precisamente unas condiciones de inmigración histórica que hemos tenido, habríamos aprendido ya de esto, pero resulta que no. Lo vemos en Colombia con los migrantes venezolanos, los vemos en México con los migrantes centroamericanos, los vemos en Estados Unidos con los migrantes mexicanos y centroamericanos, y Costa Rica últimamente se ha sumado al tema de la migración nicaragüense a tener unas respuestas realmente discriminatorias hacia la población, y creemos que toda campaña que se sume a hacer visible esas condiciones en las que creemos que tenemos una superioridad frente a otros puede ayudar a hacer procesos de sensibilización en las sociedades sobre las condiciones en que se generan, las capacidades que tenemos nosotros de infligirle daño a otro a través de esas posiciones de discriminación, y los daños, como ya nos lo mencionaban aquí también, que se generan en el otro cuando son víctimas de estos procesos de discriminación. Y sobre todo eso que menciona de sensibilizar, porque a veces, Iracema, no nos damos cuenta y estamos discriminando a una persona. Entonces este tipo de ejercicios ayudan muchísimo para ello. Claro, y es lo que se está viendo precisamente en redes sociales ahorita. No es como si a todo el mundo les pusieran este ejercicio, ¿no? Pero en redes, y todo el mundo se queja, mucha gente se queja, unos están a favor, otros están en contra. Entonces, insisto, es meramente falta de información, creo yo, quiero pensar eso. Y aquí en el caso de Sonora, a través de esta agrupación, me imagino que hay más gente que quiere ayudar que los que empiezan a atacar la llegada de los migrantes. Sí, definitivamente sí. La gente coopera, la gente muchas veces no tiene la forma, la gente quiere, pero no puede, no tiene tiempo, no sabe cómo, o no confían. Entonces lo que hacemos nosotros es pasar a recoger a domicilio, invitarlos a ir a entregar lo que nos están donando, para que conozcan las problemáticas que hay en las vías, que se viven con los migrantes, los que están ahí, los que vienen, los que se van, los que vienen de regreso. Entonces no solo los que van a Estados Unidos, hay unos que vienen ya también. Entonces son distintas problemáticas las que se ven ahí. Nosotros los invitamos siempre a que vayan y se den cuenta y que donen ellos mismos lo que nos están dando. Doctora, en este sentido, la cuestión esta de discriminar sin querer, que también ocurre muchísimo, ¿no? De que a lo mejor la forma, el lenguaje, la forma en cómo te comportas tú hacia una persona, no lo quieres, pero lo estás discriminando, ¿no? Sí, mira, es un tema muy profundo y que a mí me encanta. Lo que es la xenofobia y la discriminación está inmersa en nuestra historia como nación y también se da en procesos a nivel global. Nosotros, ahora que lo mencionas, a veces ni siquiera sabemos que estamos discriminando y lo estamos haciendo. Por ejemplo, historiadores han mencionado cómo en 1870 por ahí hay registros de que en la zona de Veracruz había más negros que población negra que españoles incluso. Entonces, por ejemplo, una de tantas es que en ese tiempo se creó lo que es el regionalismo del jarocho, ¿no? El jarocho es una composición de la palabra jaro, que viene de África, jaro igual cerdo,
8 ya es el regionalismo. Entonces, hasta hoy en día todos reproducimos la palabra jarocho y no tenemos ni idea que es fruto de la discriminación de la población negra y de esclavos que estuvieron viviendo y arraigados en la zona de Veracruz. Tenemos también, o sea, en cuestión de historia, tendencias como en algún punto de persecución política de yaquis aquí en Sonora hubo una captura de grupos de yaquis de la etnia, se subieron en un tren y ahí van a Yucatán y después se regresó el tren, como ya venía vacío, y se trajeron los árboles yucatecos. Por ejemplo, tenemos la población de la Chinesca en Mexicali, que había una comunidad de chinos que estaban trabajando en la construcción del ferrocarril, y después esos chinos que también trabajaban en unas zonas mineras por ahí en la Chinesca empezaron a construir túneles y se quedaron ahí asentados familias. Y de ahí surge que con el gobierno de Lázaro Cárdenas, donde ya entra, digamos, en decreto que la tierra es propiedad única de los ciudadanos y de los mexicanos, y empieza a haber una persecución de chinos que, protegidos por los dueños de las compañías estadounidenses y porque se empezó a crear un centro de casinos y de diversión en la Chinesca, entonces les dieron tregua. Pero hubo otros grupos que los empezaron a hostigar, específicamente de Sinaloa, de Sonora, y ahí van los chinos de Sonora y Sinaloa a la Chinesca. Entonces, tenemos mucha historia de xenofobia en México. Seguimos reproduciendo esos estereotipos y ya vemos los chinos, por ejemplo, tenemos la matanza de chinos en 1900 en Torreón, donde hay evidencia de que se acribillaron a 300 chinos indiscriminadamente, niños, mujeres, hombres, edad que fuera, y se le echaba la culpa ahí a que fue Pancho Villa y su ejército. Y los historiadores dicen, no fue Pancho Villa ni el ejército, fue la población y la ciudadanía de Torreón que, viendo que los chinos estaban desarrollando poder comercial, económico, y que se estaban concentrando una población importante de 600 chinos en Torreón, la misma población, enardecida por el ejército y un clima político, los acribillaron, y hasta hoy en día hay no tanta investigación de ello, y el silencio es lo que ha dado pauta para que sigan ocurriendo otras cuestiones de agresión a migrantes y al otro, ¿no? Entonces, vivimos en una historia de discriminación, de xenofobia desde la conquista, desde la colonia, y que venimos todavía reproduciendo esas pautas. Otro de los ejemplos recientes es que no hace mucho teníamos el programa de gobierno paisano, no sé si lo recuerdan. Sí. En ese programa todos nosotros podíamos decir el migrante. ¿Quién es el migrante? El que cruza el río, el que se va, el que brinca la frontera. Hay migrantes legales, pero ese no es el migrante tan estigmatizado. Pero ¿qué pasaba cuando regresa el migrante? Hasta hoy en día, no, es el paisano. Recíbelo con aplausos, con fanfarrias, porque es una historia de éxito que regresa. Y el migrante es alguien que huye, dicen así la ciudadanía. Entonces, ha habido muchos estudios, entre ellos está el psicólogo, lingüista y sociólogo Noam Chomsky, que nos habla que en este tema de la xenofobia, en un entorno social y en una visión para abordar la discriminación, se da mucho el clima de la propaganda política y el capitalismo. Entonces, en un clima de propaganda política como el que estamos viviendo hoy en día, con un presidente que está del otro lado de la frontera, Donald Trump, que está agarrando el discurso del migrante aversivo y se está posicionando en redes sociales, en medios y todo lo demás. Entonces tenemos que las elecciones van a ser un 6 de noviembre y solo es propaganda que está dando fuerza a un argumento político de discriminación para fortalecer al personaje, pero la comunidad que está sobreinformada, tenemos un exceso de información, pero que no estamos siendo capaces de discriminar entre información pertinente y verdadera, como lo mencionaban. Entonces esta población toma el mensaje que está más digerido de la propaganda que nos está diciendo que el migrante es peligroso y es aversivo y hay que cerrar las fronteras de México para que no le lleguen a Estados Unidos, porque si no se nos va a quedar el problema en México. Entonces ese discurso sí está arraigándose en las mentes y en el interior de muchos ciudadanos que por desconocimiento o por sobreinformación, falta de capacidad de discriminación entre la veracidad de la nota, están generando conductas hostiles que se ven manifestadas en las redes sociales, que
Tal vez si lo invitas, si lo llevas a vivir la caravana migrante, van a decir, no, esto es otra cosa. Sí, ¿Quién claro. se atrevería? ¿Qué madre se atrevería a llevar a su hijo en los brazos y caminar miles de kilómetros para encontrar una salida a una situación económica, social o de los pobreza? que critican muy pocos. Sí, pues entonces es como vamos a invitar para crear una construcción de la problemática social que se está viviendo de los otros lados de las fronteras y una construcción ya personal informada de lo que es la xenofobia y de cómo esa discriminación nos está arraigando. Vamos a invitar a las personas a informarse, a conocer, a ir a fuentes veraces de información, a no quedarnos con capítulos pequeños de propaganda política, básicamente. Está el mensaje claro para todos ustedes. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Encuentro de Ideas, si les parece. No tengamos tiempo para el video, mi estimado productor, lo dejamos para el siguiente bloque. Vamos a presentarlo. Es hablando precisamente de la cuestión del racismo en nuestro país, en México. Hay diversos ejercicios realizados y nos vamos a ir a pausa con este video y ahorita lo platicamos regresando del corte. Es un ejercicio que se hizo con niños mexicanos, el famoso doll test, es decir, ponen a un muñequito, a un muñeco blanquito, güerito, y ponen del otro lado a un muñequito con aspecto mestizo, con aspecto de color moreno. Y le hacen diversas preguntas y dejan un sabor agridulce lo que dicen los niños. Escuchemos, vamos a ir a ver este video y después vamos a ir a pausa y después lo analizamos. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? Este. ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué? Las orejas. Sí, nada más.
Seguimos aquí en Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves, ya lo sabe, a través de la plataforma digital estamos interactuando con todos ustedes, sobre todo en la red social Twitter, con lo que es el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, y estamos a su entera disposición a través de esta plataforma. Saludos a la gente que nos ve esta noche a través también de cable, a través de la señal aérea, televisión abierta, el 12.1, y también a través de nuestra página de internet. Estamos hablando de racismo y xenofobia en Sonora. Y ahorita, antes de irnos a corte, le presentaba este test, este examen, esta prueba que se le hace a niños, y esta prueba se le ha hecho a diversos niños en Italia, en Francia, en Estados Unidos. También se aplicó en México con el apoyo de CONAPRED. Y bueno, en este sentido yo quisiera preguntar, doctora, así tal cual, si somos racistas los mexicanos, y sobre todo con este asunto, usted que viene de Colombia, obviamente que nos platica, ¿cómo ve al mexicano? ¿Es racista en sí? Y también con este tipo de pruebas, obviamente algunos decimos, pues obviamente sí, ¿no? Bueno, a mí me causa mucha curiosidad, no podría decir y generalizar, o sea, no tendría razón alguna, porque no hay como, no puedo llegar a decir los mexicanos son todos racistas. En general. Exacto. Claro. Sí hay expresiones racistas, sí hay algunas personas que están creciendo, y lo vemos un poco en este test, que efectivamente a mí me hace preguntar qué clase de sociedad somos cuando generamos en niños que nos pasan de los 9 años esta serie de situaciones en las que les resulta complejo poder decir cualquiera de los dos es bonito, cualquiera de los dos, con cualquiera de los dos puedo jugar, porque realmente lo que hemos construido durante mucho tiempo a lo largo de la historia es precisamente una historia de un hombre y de una mujer blanca, güera, como le dicen ustedes, de ojos verdes, como esos ideales. Hemos construido unos ciertos ideales de ser hombre y de ser mujer. Y lo que me llamaba mucho la atención en el test aplicado aquí en México es que en Colombia el color de piel es negro. Aquí se le llama moreno porque el moreno intenta disimular ciertas cosas de esa condición de decir es negro, porque el negro tiene unas connotaciones negativas que cuesta incluso mencionarlo, decirlo. Y el test mismo siento que cae ahí en esa misma retórica de no poder definir claramente qué es eso, ¿no? Y cuando el muñeco mismo es negro. Ahí hay un poema en Colombia que lo utilizan las mujeres afrocolombianas para decir ¿por qué me llamas moreno si moreno no es color? O sea, dime negra, porque eso es lo que soy, ¿no? También eso es lo que, así me identificas también. Y hay que perder un poco el miedo respecto a eso. Entonces, lo que digo es, hay una serie de expresiones racistas, ¿sí?, que se están generando. Hay otra serie de elementos que ya lo mencionaba aquí nuestra compañera, respecto a que existen ya, históricamente se han instalado una serie de frases, de palabras que terminan discriminando, terminan generando una cierta condición negativa de ese otro. En Sonora, por ejemplo, a mí me causó mucha curiosidad, yo estoy recién llegada, y el tema del guacho, y para mí era como, bueno, entendía que se trataba de todos aquellos que están en el sur y que sobre todo se habla de los que vienen de Ciudad de México, pero luego me explicaban, no, esto tiene otra connotación, es una connotación racista, al decir que la palabra guacho se ha derivado de la palabra guarache, que el guarache significa los zapatos que utilizaban los indígenas que venían migrantes para trabajar como jornaleros. Y eso ya nos da una condición de lo que se ha históricamente establecido en la sociedad sonorense también, de cómo se fue generando una relación de esta sociedad respecto a ese otro que viene desde el interior mismo, pero que viene en unas condiciones distintas. Porque ¿quiénes son los que migran y trabajan como jornaleros? No son aquellos que tienen las mejores condiciones sociales y económicas en sus lugares de origen. Estamos hablando de gente de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, que son estados con serios problemas económicos y sociales, donde hay un nivel de desigualdad social tremendo y que al final eso los obliga a salir de sus lugares de origen para llegar a esos territorios que aparentemente ofrecen unas mejores condiciones económicas.
pero habría que ver si eso es tan cierto y si no también están en los niveles de explotación, que justamente la discriminación, que el racismo y la xenofobia, relacionados con lo que nos decían ya del capitalismo, generan sistemas de explotación a esa población. Y ahí es donde se mezclan todas estas lógicas de clase, de raza, de género, que terminan generando estas olas de discriminación muy fuerte. Y ahí hay que hacer un llamado de atención también. Yo creo que la caravana migrante en medio de todo ha generado un foco interesante para hacer y dar la posibilidad de que se generen esos espacios de discusión de lo que efectivamente como sociedad mexicana se ha establecido, pero que no había sido tan visible. O sea, lo que decía, se han generado acciones de discriminación permanentes, pero soterradas, y ahora se hacen visibles. Y yo creo que es importante pensar en que los centroamericanos tienen en este momento una doble condición de vulnerabilidad por temas de pobreza y exclusión, pero hay unas condiciones de violencia que se han generado a lo largo de los años también por las intervenciones de otros países allí. Y eso ha generado toda esta ola que está, y aquí nuestra compañera de Golondrinas Migrantes nos lo ha señalado muy bien, que nos está llamando la atención de generar acciones humanitarias respecto a esta población. Pero a México no se le puede olvidar que en estos momentos también, y desde hace unos años atrás, con la ola de violencia que se ha vivido acá, también hay un fuerte desplazamiento forzado que está generándose desde Michoacán y desde Guerrero. Y eso tal vez no lo ven en Sonora, pero en Tijuana sí. En el Paso de Chaparral uno encuentra poblaciones, en las listas que ellos mismos han establecido para poder pasar a pedir asilo. Yo conté más de 300 desplazados internos mexicanos de Michoacán y de Guerrero que estaban allí intentando pedir asilo en Estados Unidos. Entonces yo creo que esta caravana migrante tiene que ser ese momento cumbre para la sociedad mexicana de preguntarse un montón de cosas alrededor de la xenofobia y el racismo que existen en la sociedad, pero también de cuáles son las condiciones en las que están viviendo, por qué la población centroamericana decide no pedir refugio en México, porque las mismas mujeres en Tijuana me decían, yo no puedo pedir refugio acá, cuando veo que las condiciones están peores también es en este país, cuando también hay desaparecidos, cuando también salen poblaciones. Me lo decía una guatemalteca que estaba al lado de una michoacana y de otra familia de Guerrero, que se contaron entre ellas en el momento en que esperaban las historias de violencia que han vivido cada una en sus territorios de origen. Decía, yo no puedo pensar en quedarme en este país porque este país no es seguro. Y ahora también eso no hay que olvidarlo alrededor de una migración histórica que se ha vivido tanto de México como de Centroamérica hacia Estados Unidos por los temas laborales. En este momento la complejidad de la migración en todo este territorio es tal que confluyen la migración histórica laboral por reunificación que también se dio por temas de solicitud de refugio de los centroamericanos en la época de la guerra de los 80 y de los 90, y ahora toda una ola de desplazamientos forzados en el caso mexicano y de solicitud de protección internacional en el caso centroamericano, que están intentando huir de sus lugares de origen por la violencia, porque realmente el derecho a la vida está siendo vulnerado. Y están huyendo en las condiciones que ya nos contabas, mujeres que me contaban, lo más trágico que me ha tocado es montarme a la bestia, lanzar a los niños y no saber si yo alcanzaba a montarme, qué iba a pasar con ellos, si algunos se me podían caer en el camino, sentir también esa soledad y ese desarraigo en ese camino y decir y llegar y no saber qué me va a pasar del otro lado, no tener la menor idea, pero prefiero arriesgarme porque las condiciones en mis lugares de origen están mucho peor, porque la situación de vida mía, de que mis hijas sean violadas, de que terminen convertidas en las compañeras de los actores criminales allí, o que mis hijos sean reclutados también por esos actores criminales, para mí es inconcebible. Entonces yo prefiero salir y prefiero vivir todas las penurias que se viven en este tránsito para salvar mi vida y salvar la vida de los míos. Creo que eso es importante y no podemos perderlo de vista, porque estos discursos que se han establecido al interior y que el presidente de Estados Unidos sigue desarrollando, como bien lo decías, como propaganda política,
invisibilizan las condiciones de penuria, de necesidad humanitaria que tiene esta población y de que ahí no nos podemos hacer oídos sordos como sociedad, de exigir a nuestros gobiernos una acción más humanitaria y menos de securitización que es lo que se está desarrollando hasta el momento. Es lo que ha dicho Donald Trump diciendo voy a llevar a los soldados hacia la frontera, es lo que lamentablemente el plan de frontera sur se ha establecido respecto a generar mayores controles migratorios en la frontera sur, porque en unos años anteriores lo que se dijo desde Estados Unidos es nuestra frontera sur es la frontera sur mexicana. Entonces eso es un gran problema y en este momento es un llamado a la sociedad mexicana para decir nuestra reacción tiene que ser más humanitaria, nuestra reacción no es de caridad, es de solidaridad respecto a una población que está saliendo afectada por problemas de violencia y de pobreza y exclusión, que además este país también lo está viviendo, que nuestros países en general en Latinoamérica están viviendo, que se ha agudizado, porque Latinoamérica en este momento es el continente más desigual en el mundo y es el continente más violento, lo que quiere decir que la relación entre desigualdad social y económica y violencia está bastante correlacionada y ahí hay que preguntarse entonces cuál es el nivel de solidaridad que tenemos nosotros, los que estamos en mejores condiciones para poder no solo ayudarlos, como bien nos decía nuestra compañera, sino también para exigir a nuestros gobiernos unas reacciones y unas acciones más humanitarias y de solidaridad también con quienes lo están necesitando en este momento. Iracema, ¿qué opinión te merece todo esto dicho por la doctora? Híjole, pues sí, ¿no? Es un llamado para todo mundo, ¿no? Crear conciencia y darnos cuenta podemos ser humanos, podemos ayudar. Mucha gente dice, ¿por qué? Si hay tanta necesidad aquí en México, ok, vamos empezando por donde sea, pero empecemos, ¿no? Las necesidades hay en todas partes, en todos lados, entonces ayudemos, ¿no? Ayudemos, no hay que esperar precisamente a que venga todo este éxodo de gente y todo eso, porque la ayuda siempre está. Acá en Las Villas la población migrante siempre está pasando, siempre. Es de día, es de noche, sea los domingos, nosotros vamos los domingos, pero entre semana también. Entonces hay que crear un poco más de conciencia, no darnos cuenta, no ser tan apático a lo que nos está pasando y darnos cuenta y ayudar, ¿no? Sobre todo y eso, invitar a ayudar, todos podemos hacerlo. En ese sentido, Iracema, ¿cómo apoyar a través de esta agrupación en la cual representas de Golondrinas Migrantes? ¿Cómo la gente puede acceder a esta agrupación y de qué forma ayudar? Ok, estamos en Facebook, es como Golondrinas Migrantes, a través de ahí nos estamos comunicando, la gente nos puede buscar ahí, podemos recoger sus donaciones a domicilio, tenemos una campaña ahorita de mochilas, recolectar mochilas con artículos de higiene personal, vamos a armar los kits y entregar dependiendo si es para hombre, para mujer, para niño, cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Entonces, para entregarlas ya armadas y estamos haciendo el llamado a la gente, nos pueden marcar por teléfono, pasamos a recoger a través de la página y lo que sea les va a servir mucho, no tienen nada, no tienen nada. Y si bien es cierto que hay videos en que se ve que dejan un cochinero de cosas, no se pueden llevar todo, no tienen nada, pero no pueden llevarse todo. Entonces también la gente entender un poco la situación en la que vienen ellos, ¿no? ¿Qué más quisieran ellos de llevarse todo? Puede pero llevarse no pueden, muchas cosas, ¿no? claro. No pueden, el camino es largo, ¿no? Larguísimo, entonces estar atento y cooperar, ¿no? Y bien mencionaste de que ya llegando aquí a Sonora es porque ya hicieron el peregrinar larguísimo de miles de kilómetros y llegar aquí al estado de Sonora ya está cerca a la frontera, obviamente tienen que tener ya una carga más ligera, ¿no? Sí, es más ligera, pero a la vez vienen muy desgastados ya. Cuando decimos que los recibimos literalmente a pedacitos es porque así es, muchos ya vienen mutilados, muchos ya cayeron del tren, los aventaron, los golpearon. Entonces ya el punto ya es el último pasito y vienen muy desgastados. Entonces estar más al pendiente de las necesidades de todas estas personas, estamos pidiendo medicamento también y artículos de higiene personal, pasta de dientes, champú, jabón, cepillos de dientes, toallas sanitarias para mujeres, inyecciones anticonceptivas, también muy importantes, las piden muchísimo las mujeres porque saben que es muy probable
que en el camino sean violados, igual las madres para sus hijas, para ellas y para sus hijas. Para protegerlas. Para protegerlas, claro que exactamente. Sí. ¿Y cómo ves, por ejemplo, en el caso de aquí de Hermosillo, Iracema, que hay, por ejemplo, lo que mencionaba la propia alcaldesa Celia López, que van a condicionar espacios para poder recibir a la caravana migrante? Mencionaba incluso ahí el estadio Héctor Espino, hablando aquí en Hermosillo, en la Ciudad de México, también en centros deportivos, en los cuales están ahí apoyando con todos los servicios, es decir, también haciendo esfuerzos desde lo local, ¿no? Algunos gobiernos municipales en este caso. Sí, por supuesto, creo que el gobierno se tiene que ver obligado, ¿no?, a recibir a esta gente y recibirlos bien, poner baños suficientes para todos, poner botes de basura suficientes para todos, el servicio médico, por favor, que sea suficiente para tantísimas personas y buscar un lugar donde puedan verdaderamente descansar y puedan reponerse, ¿no?, y seguir y donde se les pueda dar todo tipo de ayuda psicológica, que la van a necesitar muchísimo, médica, y pues todo el tipo de ayuda que se pueda. Ahí está todo, obviamente a través de las redes sociales, más adelante se lo vamos a recordar, de Golondrinas Migrantes. Marla, regresando un poquito al tema de los niños, ahorita que veíamos este test, se dice mucho que los hijos son el reflejo de sus papás, de los conocimientos que adquieren ahí en su casa, y es importante la labor de los padres de familia, de su entorno, de precisamente evitar la discriminación. Y lo que vimos ahorita es eso, el reflejo, al final de cuentas, de lo que es la sociedad en ocasiones, desde el núcleo principal, que es la familia, ¿no? Sí, mucho, no podríamos discriminar o generalizar en su totalidad a que todos los niños van a preferir la imagen blanca por encima de la morena o el negro, ¿no? Lo que sí, pues vamos a partir de la premisa de educa al niño y no tendrás que castigar al adulto. Mucho de lo que sucede, lo que se va gestando en el desarrollo humano, en esa construcción de ideas, ideas que pueden ser hasta mágicas, van asociadas en un estereotipo que aprenden obviamente los niños de su entorno familiar inmediato, de su núcleo familiar inmediato. Se van reproduciendo estos patrones de conducta donde hay una señal, digamos, un indicador donde lo oscuro, o sea, simplemente las noches, lo oscuro es malo, es de terror, es miedo, y la iluminación es lo positivo, es la tranquilidad, es la paz, es la armonía, y esa misma dinámica la transmitimos al color de piel de las personas, ¿no? Por ahí mucho se da en este tema de la xenofobia, esas conductas que nosotros como adultos desarrollamos o reproducimos sin darnos cuenta. Yo recuerdo hace algunos años que yo iba con mi niño y tenía como 2 años, ya hablaba muy bien y todo, y el niño iba sentado en su sillita atrás de mi carro y ya era como el cuarto hombre que se acercaba en un semáforo y me limpiaba el vidrio frontal. Entonces ya era como que ya me lo acaban de limpiar, ya no. Entonces, pero fue así como, no se me olvide ese día, porque era el cuarto y yo ya estaba así de, no. Entonces pasó eso y ya. El niño me vio y al quinto, porque tuvo que haber un quinto que no fue malo, porque me dejó una moraleja, el niño apenas lo vio que se acercó al vidrio. No. Entonces, es la reproducción del patrón y para mí era algo casual. Yo sí estaba comprendiendo el ambiente y la situación de que, oye, ya, o sea, el vidrio está limpio, son 5 personas que me estoy encontrando que me lo están limpiando, entiendo la situación, pero imagínate que es lo que nos pasa a muchos todos los días. Pero el niño no está digiriendo esa información, él no está procesando ni entendiendo que hay un clima político de pobreza, de necesidad, economía, él no está procesando eso. El mensaje en lo inmediato es un viejo y dile que no se acerque, es malo, es feo, da terror, da miedo, ¿me explico? Sí, claro. Entonces en ese momento para mí, cuando yo vi al niño que tuvo esa reacción, dije, algo estoy haciendo mal, algo hice mal. Después de eso le expliqué la situación, no pasa nada, él está trabajando, pues una versión adaptada para niños, pero para que él se quitara esa idea negativa de que cada vez que se acerque una persona con una necesidad, ciérrale la puerta y dile que no, ¿verdad? Entonces nosotros como adultos también tenemos la capacidad, en su mayoría, y la posibilidad de reflexionar qué prácticas estamos teniendo en nuestro hogar, desde la señora de la limpieza que nos puede ayudar, hasta me decía ahí una conocida, oye, ya tienes muchos chamacos, te vas a traer una Oaxaca. ¿Perdón? ¿Es en serio?
y la conozco y es alguien, pues no será mi amiga, pero es alguien a quien veo constantemente y sé que en su interior no es discriminar, no es criminalizar, no es hacer menos, pero está en su discurso y eso lo están escuchando los niños, ¿no? Entonces creo que debemos de ser más conscientes en lo que estamos desarrollando en nuestras conductas, pero sobre todo en nuestro vocabulario, en nuestros hogares, para poder enseñar a los niños. Porque si tú le estás enseñando que un adulto mayor en situación de pobreza y necesidad en la calle que te está pidiendo una ayuda y le estás enseñando al niño que no les des, que no les ayudes, que estos niños te piden nada más para irse a drogar, o esos discursos tan negativos que tenemos muchas veces los ciudadanos, entonces nosotros les estamos enseñando a que la vulnerabilidad se rechaza y le estás enseñando sin darte cuenta que un día vas a estar en un estado vulnerable, en la vejez, que tal vez un día tú estés en el momento de necesidad donde ese niño, que será un adulto, tenga que apoyar, tenga que darte la mano, pero tú le enseñaste que lo feo y lo descompuesto se desecha. Entonces, pues hay que reflexionar, hay que tomar conciencia de esos discursos y de poco a poco ir identificándolos e irlos desterrando del vocabulario y de reproducirlos en nuestro hogar. Bien mencionas, Marla, reflexionar, creo que es lo que tenemos que hacer nosotros mismos desde nuestro núcleo familiar y es el llamado y es por ello que hicimos este encuentro de ideas esta noche, por este tema, hablando de la situación que estamos viviendo en nuestro país, de 4 caravanas migrantes que están llegando a nuestro territorio. Hay que ponernos, hay que ser empáticos en este asunto. Creo que es de eso coincidimos los 4, poner los zapatos de las personas que vienen en el interior de esta caravana, que lo único que están buscando es, al final de cuentas, un mejor vivir, un bienestar para su familia, para ellos mismos. Psicóloga Marla Bustamante, yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros esta noche aquí en Encuentro de Ideas. Gracias, Edgar, siempre es un placer estar aquí y pues encantada, hay que apoyar a este tema y la xenofobia hay que guardarla. Claro que sí, exactamente. Muchas gracias, Marla. Iracema León, de la agrupación Golondrinas Migrantes, en Facebook toda la información para poder ayudar. En Golondrinas Migrantes, ahí nos encuentran, número de teléfono 6621-557157, pasamos a recoger a domicilio, nos ponemos de acuerdo y así trabajamos. Perfecto. Iracema, un gustazo, muchísimas gracias. Edgar. Gracias por estar con nosotros y un saludo a toda esta agrupación fabulosa de Golondrinas Migrantes, estaremos muy pendientes también de su labor y también le quiero agradecer mucho a la doctora Nora Constanza Niño Vega del Colegio de Sonora, agradecer mucho que esté con nosotros, doctora. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias también. Yo no más que celebrar que como medios de comunicación hay una responsabilidad enorme en cómo generar otro tipo de discursos también respecto a la población que nos está llegando, de dar la posibilidad de brindar información y además de dar esos espacios de reflexión para que se pueda de alguna manera generar esa sensibilidad acerca de quiénes son y qué está pasando con ellos. Y yo solo dejaría una reflexión, así como para que se vayan de tarea a casa, diríamos. ¿A quién le llamamos migrante y a quién le llamamos extranjero? Por ahí ya empieza una lógica y un discurso también de discriminación. ¿Quiénes son los migrantes y a quiénes les decimos extranjeros cuando nos referimos a ellos? Nos vamos con ello, con esta reflexión. Claro. Doctora, muchísimas gracias. Nos quedó mucho material para ustedes esta noche, porque íbamos a tocar también el tema de lo que estaba viviendo, incluso entrevistas que ha realizado, por ejemplo, el periodista mexicano Jorge Ramos de la cadena Univisión a integrantes de agrupaciones que pareciera que ya no deberían de existir, como es el caso del Ku Klux Klan, también de ultraconservadores de los Estados Unidos que a raíz de todo este discurso de Donald Trump han agarrado fuerza de nueva cuenta allá en la Unión Americana. Esas entrevistas se las vamos a dejar en el tintero para una segunda ocasión. Creo que vale la pena hacer un segundo encuentro de ideas sobre este tema, sobre todo ya cuando estemos más cercanos a lo que es la caravana migrante aquí a nuestra entidad. Estaremos muy pendientes obviamente de todos estos detalles de la información a través de Noticieros Televisa Sonora. Gracias a las 3, a las integrantes de este panel. Tengan una excelente noche y sobre todo hay que reflexionar muchísimo sobre estos dos temas. El racismo y la xenofobia ya no deben estar en nuestro vocabulario, hay que dejarlo, como bien menciona la doctora Marla, hay que dejarlos ya en el pasado, en el olvido. Gracias por vernos en esta emisión de Encuentro de Ideas.